Bueno, a mí me parece interesante poder examinar o mirar esta casa en el marco de la producción doméstica de Vilamajoy, en particular en relación con algunas casas que él hace en los años 20, ¿verdad? Es decir, antes de su propia casa. Digamos, poner en diálogo, ¿no?, esta obra con esos ejemplos anteriores, en el marco de, bueno, una década que está muy signada, en el caso de Vilamajoy, por el viaje que él realiza a partir del año 21 y hasta 1924 por Europa, ¿verdad?, y por el norte de África. Sabemos que Vilamajoy estuvo, bueno, en España, Francia, Italia, y en particular quedó deslumbrado por la influencia árabe en España, es decir, por la arquitectura morisca, el espacio morisco, la forma de hacer, digamos, y eso va a tener un gran impacto porque va a inducir o va a propiciar en la obra de Vilamajoy de esta década, de los años 20, ese talante inclusivo, ecléctico, digamos, impuro, podríamos decir, de la obra de Vilamajoy, ¿verdad?, que por momentos resulta sorprendente porque recoge un largo espesor histórico, mira la historia, digamos, en un largo periodo, ¿verdad?, incorpora gran parte de esas influencias que él recibe durante su recorrida por Europa y por el norte de África y que lo dejan impactado. En ese sentido, me parece que es interesante comparar y ver un poco, poner en diálogo, digamos, lo que sucede aquí, en esta preciosa casa donde estamos ahora, y lo que ocurre en algunas otras obras, por ejemplo, la casa que hace para Francisco Casabó en el año 25, o la que hace para Philippe Iriart en el año 27, o la casa de Augusto Pérsico del 26, es decir, una secuencia, hay muchos más, ¿verdad?, pero una secuencia de casas unifamiliares que plantean, que muestran, digamos, el impacto de todo esto que estaba comentando en su obra. Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de la casa Casabó, tenemos ahí una combinación de elementos que aparecen como en una especie de disposición muy dispersa, muy puntual, quizá muy episódica, ¿no?, como una serie de citas bastante literales o textuales. Me refiero, bueno, a esas columnas que no van a ningún lado, por ejemplo, que están junto a la fachada de la casa, ¿verdad?, esas columnas sueltas, las musarabias que están en las ventanas, ¿verdad?, las musarabias de madera que cubren los vanos, una serie de elementos, bueno, las fuentes granadinas que iba a tener el jardín y que finalmente no se hicieron, es decir, una serie de pequeños elementos, pequeñas señas que empiezan a aparecer en esas obras y que marcan de manera directa, o sea, que Vilamajoy propone y dispone casi de manera literal, tomando en cuenta esas influencias. Lucchini habla en este caso, en el caso de la casa Casabó, de un bello desorden, de un cierto desarreglo, ¿verdad?, una casa que es muy articulada, que tiene un volumen bastante quebrado, ¿verdad?, y bueno, en ese marco, en esa rareza espacial de la casa, empiezan a aparecer entonces estos elementos. En el año 27, como decía, aparece la casa Iriart, donde ya hay un esquema funcional mucho más claro. Es una casa que funciona perfectamente, que incorpora las conquistas modernas, ¿verdad?, el tema del aire, de la luz, del espacio, de una manera muy clara, pero donde también todo esto aparece recorrido o marcado por algunos hitos, ¿verdad?, por algunos elementos que son también de clara influencia, bueno, hispánica, árabe, también hay elementos del Art Nouveau, ¿verdad?, en ese, digamos, con ese criterio, como decía al principio, ¿no?, de combinación abierta de elementos con que trabaja Vilamajoy. Y bueno, en este caso tenemos claramente, ¿no?, el patio frontal, el patio trasero, con sus mayólicas, sus azulejos, sus fuentes, el tema del agua, también el pórtico con su columnata, los esgrafiados de la fachada, los vitrales, es decir, una serie de pequeños elementos que van también signando la obra y donde Vilamajoy entonces se da el gusto de incluir gran parte de lo que ve en sus viajes, en su viaje en particular.
Bueno, podríamos citar otros casos, ¿no? El caso de la Casa Pérsico, que nombraba también, del año 26, donde hay una cuestión mucho más compacta, ¿verdad? Pero de todas maneras también es una obra que, sobre todo en su fachada, presenta un despliegue impresionante de elementos ornamentales que vienen de diferentes momentos de la historia y que vienen también a, digamos, a animar ese plano de fachada y generar, más allá de la compacidad de ese volumen, ¿verdad? Cierto juego volumétrico mínimo, digamos, con esos bajorrelieves. Pero ¿qué pasa con esta casa, ¿no? Cuando llegamos al año 30 y Vilamajó hace la casa para sí mismo, ¿no? Que es todo un tema en el caso de los arquitectos, ¿verdad? A mí me parece que todos esos ingredientes, esos elementos episódicos, esas pequeñas marcas que veíamos de algún modo dispersas o con cierto carácter de cita literal en esas obras anteriores, en este caso aparecen como bajo el manto del espacio moderno, digamos. Es como si esta espiral, porque esta casa es como una espiral, por lo menos yo la veo un poco así, ese espacio que sube, ¿verdad? Como si la espiral de esta casa fuera recogiendo todo eso, integrándolo, deglutiéndolo sin disolverlo, ¿verdad? Porque aquí tenemos un espacio que es un espacio claramente moderno, absolutamente luminoso, donde todo parece inmediatamente visible y evidente, ¿verdad? Pero también es una obra en la cual empiezan a aparecer o aparecen, digamos, esos elementos de los que hablábamos, ¿no? Entonces, bueno, aparece la trama de la fachada, ¿verdad? Que es algo ya también una seña de identidad de Vilamajó, un recurso que usa no solamente en el proyecto para la Biblioteca Nacional, sino también en el edificio para el Brou de General Flores, ¿verdad? La disposición de piezas cerámicas, acentuando esa regularidad, esa trama geométrica, el trabajo en los jardines, donde hay obviamente de nuevo un recurso al agua, ¿verdad? A la fuente, a elementos que él trae de su experiencia en Granada, de lo que ve allí, ¿verdad? Es decir, una serie de elementos, bueno, estas luminarias que son exóticas de algún modo, que son raras, ¿verdad? Que son típicamente elementos que Vilamajó introduce en el espacio moderno. Todo esto me parece que es parte de la riqueza que tiene esta casa. Aparece entonces como, digamos, como bajo un impulso de estilización, de refinamiento, todo está como enlazado en una especie de envolvente unitaria, coherente, concordante, con una especie de serenidad. Hay algunos autores que hablan de el carácter muy clásico y helénico de esta casa, que creo que hay algo de eso también en esa sobriedad, en esa contención que vemos a grandes rasgos, pero que siempre aparece punteada o marcada por estos elementos que son estas pequeñas locuras o pequeñas rarezas que tiene Vilamajó. Entonces creo que, bueno, es muy difícil aquí tomar partido, ¿no? También hay cuestiones de gusto y decir, bueno, de todas estas casas que tenemos en los años 20, que también es una década muy atravesada por la corriente del neocolonial, cosa que vemos muy claro, por ejemplo, en la Casa Stoll, ¿verdad? En el Remanso, que es también una obra de Vilamajó anterior, pero decía cómo mirar todo esto, ¿no? Y qué conclusión podemos sacar. Me parece que quizá no podamos sacar una conclusión, simplemente decir que, bueno, en este espacio, en esta envolvente, en esta cosa tan clara, tan límpida, tan diáfana de la Casa Vilamajó, parecería que hay una cierta maduración, ¿verdad? Que le permite a Vilamajó introducir una serie de elementos, introducir todo lo que tiene en la retina, digamos, en la cabeza, todo lo que trae, lo que mira, no solamente de su viaje, sino de su curiosidad natural por otros momentos de la historia, su capacidad para integrarlo, digamos, en una obra de arte que es una obra maestra, ¿verdad? Donde quizá se pierda esa dimensión un poco más umbría, más misteriosa, más recóndita que hay en otras obras anteriores, ¿verdad? Obras que son como menos claras desde el punto de vista proyectual, más complicadas, ¿verdad? Pero que también en eso tienen su encanto y cierto exotismo. Me parece que en este caso, digamos, esa pérdida
como, digamos, para decirlo entre comillas, ¿verdad? La pérdida de esa condición un poco más, en algunos casos decimonónica o previa de las casas que tienen esa aureola, las casas de la década anterior, de los años 20, aquí digamos, no aparece como pérdida, sino que realmente aparece como una gran conquista, ¿verdad? Como una ganancia, como una superación o liberación en la medida que todo se integra en un gran espacio moderno.